su 11ª temporada. Aquí estamos esperándolos para pasar una mañana de lujo con este día espectacular. Quiero que sepan que para todos ustedes hoy es jueves, pero para mí hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Fito? Porque mañana es el día del funcionario del Instituto Nacional del Menor, del INAU. ¡Bravo! Un aplauso para toda esa gente que ha dejado la vida por los chiquilines y por lo tanto no trabajo mañana. ¡Qué divino, Entonces, Fito! hoy es viernes, para mí los voy a volver locos todo el programa. ¡Qué lindo! ¡Bienvenida, Anaí! Muchas gracias, Fito. Qué linda 11ª está. temporada. Muchas gracias, muchas gracias. Me peiné yo. Ay, Porque bella. está, es lo único que puedo hacer con mis manos y mi pelo. ¿Sabes qué quiero decirte? Que hoy es 11ª temporada. Sí. Hace un mes hoy que comenzó el programa. Hoy estamos cumpliendo ¡Cumpliendo un años. mes! Bueno, cumpliendo un mes. Mi amor, bien. Tenemos un cumplemes. Un cumplemes. Producción, Diego Damonte, espero que estés escuchando. Me imagino que nos van a traer un cheesecake, Espero algo, cuando, ¿no? cuando esté terminando el programa que Sí. aparezca la torta. Yo creo que los sí. sándwiches. Los sándwiches son muy importantes. Y las matiltas. Sí, refresco, todo. Sí, queremos. refrescos y un poquito para brindar, un champancito. Bueno, claro, vos Qué es lindo viernes. tema. Vos es viernes. Tenemos vos es que viernes. tenemos que pasar el videíto que me hicieron en el programa de Acá te quiero ver. Tenemos, bueno. Que es está. espectacular. Perfecto. Yo lo Lo voy a subir a las gestionamos. redes igual. Espectacular, lo gestionamos. Mañana lo pasamos. Muy bien, pero Anaí, ya te dejo porque como tenemos unos invitados de lujo, vamos a estar Tenemos- hablando de flamenco, vamos a estar hablando de las noticias internacionales que tenemos muchas y nacionales también. De nuestros hermanos brasileros. Absolutamente. Estamos averiguando qué le gusta por si hay que llevarle algo a la cárcel. Pero bueno, vamos a ver. Y tenemos la presencia de lujo, un ministro, señores y señores, un ministro de la República Oriental del Uruguay, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Todo Va a estar eso. con nosotros, le vamos a preguntar de todo porque se viene la rueda de consejos salariales más grande de la historia. Sí, sí, como todos los años, ¿no? En lo Que era primer- algo que No, sucede. y esta sucede. es más grande. Más grande todavía. Les voy a preguntar por qué, porque todos dicen es la más grande, pero La más nadie me grande, la más explica. grande. ¿Por Nadie qué? explica nada, los periodistas ¿Por qué? duermen, no informan. Bueno, te dejo, dame las redes. Las redes por si todavía no lo saben, las redes Día a Día BTV, todo junto. Tenemos cuenta en Instagram, en Twitter y tenemos página en Facebook. Pueden entrar, pueden comentarnos, pueden mandarnos mensajes privados, lo que quieran, sugerencias. Estamos viendo temas para que Teresa Peña haga cartas astrales, nos pueden decir cuáles temas pueden ser. Si quieren que trabajemos algún tema acá con algún invitado, también lo pueden mandar. Pueden mandar lo que quieran. Yo tengo unas fotos de un estiramiento que me hizo hacer Fito hoy de mañana, que no sé divina, dónde las voy a Elisa. publicar. Así que En estén las redes. atentos. En En las las redes redes. seguro, no sé en cuál, si en todas. Así que los invito a entrar a ver en dónde sale esa Aquí foto estoy. que estoy estirando. Cosas muy normales que suceden antes de que esto comience, ¿verdad? ¿Estás pronto por ahí? Estamos. Estamos. Muchísimas gracias, Anaí. La foto del estiramiento, vamos a revisarla después por las dudas, si no capaz que algún profesor mío se enoja. No, si me diste una clase pero espectacular. ¿Sabes cómo me siento? Mira, me ¿Verdad? siento completamente floja. ¿Verdad que uno está como para bailar rock and roll a esta hora? Totalmente. Hablando de bailar, después te voy a pasar el dato. El sábado vamos a ir a bailar a la cantera del Parque Rodó. Ah, qué divertido. Hay una sunset de esa del atardecer que va a Me estar encanta, espectacular. Música me electrónica. encanta. Punchi punchi a full, me Pero fascina. muchísimas gracias, Anaí, te dejo porque De nada. ya estoy recibiendo con este aplauso, por favor, al ministro Ernesto Murro. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Bienvenido, qué lindo Un verlo. gran gusto, igualmente. Un placer, porque además siempre fuiste portador de buenas noticias para nuestro programa, por lo menos. Cuando estabas en el BPS y ahora en el Ministerio también. No, un gusto, Entonces, eso es Tito, bueno. realmente, un gusto realmente estar con ustedes, con la gente que está mirando. Desasnar, nos gusta desasnar a la muchas gente gracias. y por eso la primera pregunta, ¿por qué todos dicen es la rueda más grande, no sé cuántos, y nadie dice por qué? Bien. Contanos. Y es la rueda más grande porque se juntan este año 2018 la mayor cantidad de consejos de salarios juntos. Pero ¿por qué? Porque, Bueno, a ver. no. Y además está la negociación pública, porque se está elaborando la rendición de cuentas última del gobierno. Ajá. Y esto hace que también tengamos Lo negociación público. en el sector público. O sea, se juntan lo privado y lo público. Pero si analizáramos solo lo privado, lo que son los consejos de salarios, ¿tá?, que es para todas las actividades de la industria, del comercio, la Ajá. construcción, rurales, domésticos, actividad financiera, todos los sectores de actividad privada, también esa es la más grande, porque por distintas circunstancias, por un lado,
por cómo van venciendo los convenios. Era lo que me imaginé. Y por otro lado, porque se trató y se trata de evitar el año que viene, que es el año electoral. Si bien las elecciones, la campaña ya arrancó, pero el año electoral es el año que viene. Se trata de evitar que el año que viene, aunque algunos consejos de salarios va a haber el año que viene. Chao. ¿Ah? Entonces, se trató de juntar, pero además es la más grande porque se han ido agregando ámbitos de negociación. Era lo que te iba a decir, O sea, se subdividieron en cada... no, y se agregaron sectores que antes no negociaban y que ahora negocian. Ah. Por ejemplo, La doméstica. las trabajadoras domésticas, El campo. los trabajadores rurales, pero además también el sector público. O sea, en los próximos días ya está pronto el borrador para enviar el proyecto de ley para resolver el conflicto judicial. O sea, los funcionarios judiciales Todavía seguimos con aquello de... lograron las firmas. Ajá. El sindicato nos informó eso a través de un comunicado. Y ayer ya quedó pronto el primer borrador de proyecto de ley entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Presidencia de la República, que irá en los próximos días al Parlamento para que le podamos pagar cuanto antes a los funcionarios judiciales. Y terminar ese tema. 7 años. ¡Ah! ¡Qué lavarito! Pero eso además, Fito, tiene otra cosa, porque no solamente están los beneficios para los trabajadores judiciales, que se resuelven con el convenio y con este proyecto de ley que va a ir al Parlamento, que son no solamente el salario, acá se van a poner 50 millones de dólares en 2 años. Esto es plata para unos 3.500 trabajadores. Estamos hablando... millones de dólares. Sí, en 2 años. Estamos hablando de mejoras en las licencias por maternidad, por paternidad, en guarderías, particularmente para los funcionarios judiciales del interior, el acceso a lentes, prótesis, órtesis para los funcionarios judiciales que da el BPS. Porque ahora vamos a ir también a que se negocie mucho más que el salario. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y lo otro es algo que yo creo que es una contribución indirecta, pero muy importante, al mejor relacionamiento del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Porque este conflicto, esta diferencia, que se produce por diversos errores, incluso errores del gobierno, que debemos reconocer, también generó roces entre los poderes del Estado. Entonces yo creo que esta solución va a estar ayudando a un mejor relacionamiento que es imprescindible para la democracia en nuestro país. Me diste un pie para que después, porque los parlamentarios, el Poder Legislativo, tiene una forma de regir el salario distinta, pero ahora vamos a hacer eso. Pero vamos a ir a un videito que nos preparó la producción como disparador. Con gusto. Vamos a verlo. Un hogar de 3 personas, 2 de ellas trabajando con el salario mínimo a 15.000 pesos, ese hogar estaría por debajo de la línea de la pobreza. ¿Es lógico que en un hogar de 3 personas con 2 trabajando el hogar esté por debajo de la línea de la pobreza? No, en términos económicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos del Uruguay? ¿Qué pretendemos como nación del Uruguay? Que el trabajador que cumpla sus 8 horas, que el trabajador que se forme, tenga un salario de 15.000 pesos, o pretendemos del Uruguay un país que se forme profesionalmente, que tenga una educación de mayor nivel, que acceda a trabajo de mayor calidad y como consecuencia de eso tenga mejores ingresos. Yo pienso que esta es la apuesta que la mayoría de los uruguayos desea. Naturalmente que el sector empresarial es un sector quejoso, digamos, pero nos puede terminar pasando que le tengamos lástima al que tiene dinero, culpabilizando al pobre que nos llega a comer a fin de mes, ¿no? Y usted me dice, este año entraron al Uruguay 25% más de turistas que el año pasado, por lo menos en Semana Santa, y se calcula que más de 15% en el resto de la temporada. Ese sector no puede. El producto creció 3% y los trabajadores no lo tenemos. Alguien lo tiene. Lo que hay que descubrir con información es qué sector de actividad tuvo mayor crecimiento que otros. Bien. Pero si los salarios han crecido a tasas de 2% de reales, el 3% del crecimiento del producto, ¿dónde está? No puede haberse fumado. No puede ser que a nadie le haya tocado el beneficio del crecimiento. Queremos discutir productividad. Sí, los empresarios con toda dicen, la información arriba de la mesa. Porque si no, empresas pequeñas quedarían en condiciones desiguales. Mucha cosa.
Tiró muchas cosas y me gustan todos los temas. Los tenía más o menos por acá. Por un lado, el salario mínimo, evidentemente, que fue el primer tema que planteaba, es que es verdad, el salario mínimo es bajo. Es más, la canasta familiar se calcula en base a más de un salario, cosa que también me parece de otra época, porque hoy por hoy las familias tienen otra conformación. Pero, ¿qué pasa con el salario mínimo? Bueno, en primer lugar, valorar lo que hemos hecho. O sea, el salario mínimo nacional ha aumentado notoriamente, se ha multiplicado. Si tomamos como base, por ejemplo, el peor momento, que era 2002-2003, se multiplicó por 4. Por 4 en términos reales, o sea... Más allá del aumento del costo de vida. Por encima del aumento de los precios, ¿está bien? Nosotros vamos a tener en enero, la propuesta que hemos hecho es que en enero el salario mínimo nacional esté en 15.000 pesos, esos son unos $500. Es el salario mínimo más alto de América Latina. Nosotros somos un país de América Latina. Ajá. Igual también somos el país más caro de América Latina, ¿no? Sí, pero por ejemplo Chile es tan caro como nosotros. Y tiene menos salario. Sí, está bien, entonces quiero decir, acá tenemos un tema, Fito, que es el salario mínimo ha mejorado mucho y va a seguir mejorando. Es más, estamos proponiendo un aumento muy importante, reitero, para el próximo 1 de enero. Y después para... Y además volver a aumentarlo semestralmente. Hasta ahora se aumentaba anualmente. Estamos planteando volver, como lo hicimos en 2008-2009, al aumento semestral. O sea, estaría estando en 15.000 en enero y en 15.650 a partir de julio del 2019. Y hay que seguir mejorando. A eso se agrega que además los salarios que se ubiquen un 25% por encima del salario mínimo nacional, también estamos proponiendo que tengan ajustes diferenciales mayores que los salarios en general. Y bueno, ya no se habla más de los 10.000 pesistas. Hasta hace poco se hablaba de los 10.000 pesistas. Sí, sí. O sea, bueno, los salarios en Uruguay, el conjunto de los salarios en Uruguay, han crecido un 55% más que los precios. O sea, en estos 13 años, la gente puede comprar un 55% más de cosas promedialmente que las que compraban en el 2005. El consumo ha sido uno de los factores fundamentales del crecimiento de la economía. ¿Qué es el consumo? Es lo que compran los uruguayos. ¿Y por qué la gente consume más en Uruguay? Porque hay mejores salarios y mejores jubilaciones, porque recordemos la otra vinculación, que en Uruguay somos de los pocos países del mundo. En el mundo hay solamente 5 países donde las jubilaciones y pensiones se ajustan según los salarios. Por tanto, los jubilados y pensionistas están muy expectantes de esto que está pasando. Porque repercute en los consejos de salario. A ellos les importa mucho qué pasa en los consejos de salarios y en la negociación pública, porque eso después va a las jubilaciones. Bien. Y esto también es muy importante. ¿Y por qué digo esto, Fito? Porque se habla en estos días mucho de la contradicción salario-empleo. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en algunos sectores el salario genera empleo. ¿Cómo es esto? Y por ejemplo, si la gente compra más, el almacenero, el bolichero, el ferretero, el carnicero, el panadero, el supermercado va a vender más, la tienda. El movimiento de la plata genera fuente de trabajo. Vayan a un pueblo, para ubicarlo bien, para verlo bien, vayan a un pueblo del interior el día que paga jubilación el BPS. Claro. Se mueven todos los comercios. Claro. Obviamente, acá también toda la feria. No, pero igual es de ley decirlo, porque a veces uno vive en una burbuja por donde se mueve, pero para la gente que cobra realmente un salario mínimo y que la plata no le da, los tiempos de los cuales hablamos de 6 meses, de un año, es una eternidad, ¿no? Porque la urgencia que tienen de pagar la pensión es la semana que viene, Fito, ni siquiera el mes. Fito, hay que seguir mejorando. Sí, por eso. Hay que seguir mejorando y por eso es importante que exista negociación colectiva. O sea, cuando hablamos de la mayor negociación colectiva de la historia, lo primero que tenemos que festejar es que hay negociación colectiva. Es que hay negociación colectiva, porque recordemos que no solamente en dictadura no hubo, en la década del 90 tampoco. Es verdad. Y cuando no hubo negociación colectiva, en la dictadura o en democracia en la década del 90, perdieron los trabajadores, perdieron los jubilados y perdieron también las pequeñas empresas. Y claro. Porque las pequeñas empresas se ven inmersas en que si la gente no tiene plata para comprar, no consume, no genera.
Y ahí yo coincido con lo que decía Fernando Pereira de los que ganaron. Bueno, a eso quiero ir. ¿Está bien? Porque acá hay sectores que son los maestros de la queja. Sí. Ahora, cuando les va bien, ni se siente. fermé la bouche. Ni se sienten los empresariales. Pero por eso, a eso quería ir. El gobierno marca una pauta mínima para comenzar la negociación de todos los grupos. ¿En qué se basa el gobierno para esa pauta mínima? En primer lugar, partimos que la base... Han habido reacciones... En criollo, para que la gente lo entienda. Sí, sí. Las reacciones que hubo tanto del PIT-CNT, de los sindicatos, como de las cámaras empresariales, yo creo que fueron reacciones cautas, razonables. Bienvenida a las diferencias de opinión. Pobre cuando no tenemos diferencia de opinión. Sí. Ahí estamos jodidos. Bienvenida a las diferencias de opinión. Y creo que tenemos pruebas. O sea, por ejemplo, en 2015, 2016, 2017, cuando también presentamos los lineamientos del Poder Ejecutivo para esta negociación, se nos dijeron muchas cosas más duras que ahora. Ahora, ¿cuál fue el final de la película? ¿Cuál fue el resultado? 95% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Claro, pero además un gran porcentaje por arriba de además dieron más. Ahí está. Por acuerdo entre empresarios y trabajadores dieron más que lo que proponía el gobierno. Exactamente. Bueno, entonces, esa es la experiencia que tenemos. Por eso a mí me preocupa mucho, por ejemplo, algunas declaraciones que he visto en estos días de un principal asesor del candidato Luis Lacalle Pou, que está como levantando el cuco de los salarios. Sí, exactamente. Yo diría, a eso iba a ir, por ejemplo. Que se preocupen los trabajadores y los jubilados. Claro. Pero yo estuve escuchando algunas reflexiones que me pareció importante. Yo, empresa, me siento a negociar, ¿no? Y digo sí o no en base a qué. A la ganancia que está teniendo la empresa. O sea, a lo que me refiero, en el liceo creo que lo estudiaba, que se llama la plusvalía, ¿no? El dinero que tendría que haber ido a los trabajadores y no fue. Eso concepto del cual... No quiero decir que esté bien. Yo creo que hay que seguir hablando de esas cosas. Pero, ¿dónde? Y por ejemplo, ¿qué ponen sobre la mesa? Hay un dato de estos días, Fito. Espera, porque yo a lo que voy, una frase horrenda, ¿no? Pero de este país de empresarios millonarios y empresas fundidas, ¿no? Este país de empresarios exitosísimos y sueldos de 15.000 pesos en el supermercado. Y digo supermercado porque es algo que es cercano a todos y que todos sabemos que ya no es un empresario que tiene un supermercado, sino es una cadena gigantesca y que gana millones y sigue pagando 15.000 pesos. También por primera vez en la historia del Uruguay tenemos organización en esos lugares sindical. Por suerte. O sea, se ha multiplicado por 4 la afiliación sindical en Uruguay. Es creo que es el único país del mundo donde... Tiene que ver también con el Consejo de Salario. Y que tiene que ver con las libertades que hemos dado para eso. ¿Está bien? Y el fomento de las... Nosotros queremos que existan fuertes cámaras empresariales y fuertes sindicatos. Exacto. Para nosotros eso es parte de la democracia. Además del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Lo que pasa es que hay que entender la fuerte cámara empresarial en qué sentido. No, en el buen sentido. Queremos cámaras que sean representativas de los empresarios, queremos sindicatos que sean fuertes y representativos de los trabajadores. Eso queremos. Este gobierno quiere eso. No lo dudo. Entonces, en ese camino tenemos que ver, por ejemplo, que hay cosas que se dicen bajito. Enero, febrero y marzo. Aumentaron las exportaciones del Uruguay, o sea, lo que le vendemos al mundo, el mayor aumento de los últimos 5 años. Se ha informado esto. El mayor aumento de los últimos 5 años de exportación de lo que le vendemos al mundo. O sea que, ¿seguimos devolviendo los impuestos? No, pero lo que quiero decir es que si estamos pudiendo venderle al mundo... con cosas que tenemos que mejorar, porque yo creo que tenemos que mejorar en los acuerdos comerciales, por ejemplo. Yo soy partidario de los acuerdos comerciales con cláusulas laborales, con cláusulas sociales. Soy partidario de eso y creo que en eso tenemos que mejorar y ampliar. Pero ¿por qué le vendemos al mundo? Y bueno, porque en el 2005 se le vendía a 60 países del mundo. Hoy le vendemos a 140 países del mundo. Esto es porque hicimos cosas para ampliar eso. A esto hay que agregarle que si estamos exportando más es porque tenemos capacidad de producir y competitividad, porque nosotros le vendemos a países que podrían comprarnos a nosotros o a otros. Y eso hay que verlo. ¿Por qué pasa?
¿Por qué? Pero ¿le seguimos devolviendo los impuestos a los exportadores? No. ¿O sí? Muy poco, muy poco. En algunos casos es un 3%. Nada. Entonces, pero a esto hay que agregarle, Fito, la otra cosa. O sea, ¿por qué Uruguay, que tiene, debemos reconocerlo, tenemos algo de deterioro en el empleo? Existe esto. Sí, claro. Existe esto. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasó en Brasil? Brasil tiene 13% de desocupación. Nosotros estamos en 8 o menos. Brasil 13%. Argentina tiene más desocupación que nosotros. Es la primera vez en la historia, yo tengo unos cuantos años en el lomo, que nosotros no seguimos las desgracias de Argentina y de Brasil. Por suerte. O sea, Brasil y Argentina tuvieron recesión económica, o sea, retrocedieron económicamente, aumentaron mucho más que nosotros el desempleo. ¿Ah? Nosotros no. Entonces, a ver, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Tenemos que mejorar? Sí. ¿Tenemos que corregir errores? Sí. Pero veamos cómo estamos avanzando. ¿Cómo se calcula el desempleo? Bueno, el desempleo... Perdón que te lleve un tema a otro, pero tenemos poquito tiempo. ¿Cómo se calcula? El desempleo se mide por una forma, un método internacional que hay de medirlo, que es, en el caso de Uruguay, por una encuesta que se realiza todos los meses, que la realiza el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿ah? Y que le pregunta a la gente si trabajó en los días anteriores. Es un método, no sabía. Es un método de encuesta que hace el Instituto de Estadística. Por eso es importante medir, analizar cualquier dato, el del empleo, el del desempleo, medirlo en periodos más largos, porque a veces un mes, esto es encuesta. Encuesta es lo que la gente siente. Yo siento que me pasa tal cosa y se la digo al encuestador. Pero puede ser o no lo real. Por eso hay que ver periodos más largos y confiar, porque yo creo que ahí Uruguay por suerte tiene un gran instituto de estadística. Acá en Uruguay no se desconfía de las estadísticas como ha pasado en otros países muy cercanos. Y creo que ese tipo de cosas son muy valiosas que las defendamos. Te iba a preguntar también, va a ser una negociación intensa. Hay, lo que decíamos hoy, un montón de cosas además del salario que se negocian. Entre otras cosas que me pareció como para destacar, que también está la intención de poner temas de género. Temas de género que hemos avanzado. En 2005... Que yo te diría temas de inclusión, porque creo que va más allá de género, porque también el tema de la discapacidad creo que debe estar... Sí, sin duda, sin duda. ¿No? En la mesa. Y está pronto... Si querés apuntártelo por allí para después, el proyecto de ley de inserción laboral de personas con discapacidad. Bien. Temas de género significa que en la negociación en el Consejo de Salario o en el sector público se acuerden cosas que mejoren las posibilidades de igualdad de las mujeres. Por ejemplo, el servicio salarial, sin lugar a dudas. Sin duda. Pero en Uruguay hay que partir de esta base. No hay categorías de hombres y categorías de mujeres. Pero dicen que hay diferencias salariales. Eso es otra cosa. Pero en Uruguay, esto hay que valorarlo también. No hay peón de la construcción mujer y peón de la construcción hombre. No hay obrero especializado. Ah, sí, entiendo. No hay obrero especializado metalúrgico hombre y obrero especializado mujer. El no hay para todos. No hay categorías diferentes. Y eso es un avance. Ese es un avance muy... Porque antes había. Antes había. Ese es un avance muy importante. Pero ¿y dónde es que se da la diferencia de salario entre hombres y mujeres? Se dan particularmente por otras partidas, por otros complementos, por sobrelaudos, por pagos por encima del laudo, por pagos de otras partes. Entonces es grosera la diferenciación. Claro, pero la buena noticia, Fito, es que ha venido disminuyendo. Bien. O sea, la brecha salarial ha venido disminuyendo en Uruguay y en América Latina. Bien. Y eso es importante. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo avanzamos? En el 2005 teníamos solamente 15% de convenios con cláusulas de género. Ahora estamos en 75%. En esta ronda queremos llegar al 100%. Bien. ¿Tá? Queremos avanzar pero también hay que avanzar en otras cosas. Por ejemplo, si hay guardería o no hay guardería. No es lo mismo 100 pesos con guardería que 100 pesos sin guardería. Claro. No es lo mismo... Si yo tengo una empresa, como hay, por ejemplo, empresas de autoparte que tienen 80% mujeres, sin guardería, no puede ser. Claro.
Absolutamente de acuerdo. En lo- total, ¿se ve cuántos son en total las negociaciones, las mesas redondas? 227. 227 este año. De las cuales 175 en junio. Chao. Estuvimos el otro día con Richard Reed, otro amigo divino, charlando un montón de cosas, y él nos contaba que en la mesa del Consejo de Salario es donde negocian un montón de cosas de estos proyectos educativos que están llevando a cabo. Y bueno, por todo. ejemplo, allí fue el Ministerio de Trabajo quien propuso que las guarderías que hay en el sector de la vida no fueran solamente en Montevideo, fueran también Es genial. en Minas y en Pan de Azúcar. Fue una propuesta del Ministerio. Que se genial. ampliaran a otros lugares del interior. Es genial y además Pero eso, por ejemplo, está ahora en esto de los judiciales. también, hoy lo decías. Entonces, quiero decir, estamos avanzando y tenemos que seguir avanzando. Las unipersonales, las empresas unipersonales, ¿no se transforman en algún momento en trabajo encubierto? Sí, en algún momento sí, y todo eso hay que discutirlo, regularlo, controlarlo. O sea, en Uruguay tenemos un Y crecimiento. también, porque... No, yo creo que lo que más hay que ver es cómo esto se discute. Yo creo que este es un tema que en algún momento vamos a tener que abrir discusiones. Porque, por un lado, el régimen de monotributo que creamos en 2007 y las unipersonales han significado que por lo menos el trabajador esté registrado. Y trabajadores que además no tenían registro, como artesanos, Bueno, feriantes. entonces, eso es un avance. El tema es si se usa mal eso. Claro. Si alguien que se lo registra como monotributista no lo es, o si alguien que se lo registra como unipersonal en realidad es un trabajador dependiente. Claro. Entonces, bueno, ya hay un avance en el decir, por lo menos está registrado, tiene algunos derechos, otros no, hay un avance en eso y hay que evitar el fraude, o sea, que se ponga como unipersonal a una persona que no lo es. Perfecto. Me dice que nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué significa que se va? Oh. No podemos volver después de la pausa. Bueno, no importa, no, pero bien por desarnarnos en un montón de cosas para conocer. Más allá, Además, después podemos un ver detalle, Fito. Sí. La importancia que tienen los delegados de las empresas, de los trabajadores en los consejos de salarios. Es como si fueran parlamentarios. Claro. Porque lo que ellos resuelven con el Poder Ejecutivo es ley, es una ley obligatoria nacional. Y afecta Y a todos. esto es notable en el Uruguay, por eso es la importancia que tiene. O sea, esta gente está definiendo la principal fuente de ingresos del país para la los gente. próximos, La principal, ¿Para la cuánto? princip- 2 años por lo menos, 24 Claro, meses. sí, 2-3 años. Pero la principal fuente de ingresos para la gente, que es el salario en Uruguay, y las jubilaciones, lo define esta gente. Los delegados, los trabajadores, los empresarios y el gobierno sentados en una mesa, y eso es una ley nacional. Te agradezco enormemente, nos quedan 800 temas, también sé que un ministro tiene que estar ocupado haciendo otras cosas también más importantes que estar acá. No, pero es un gran placer, Fito. Pero es un gusto y me encanta la información, desasnar a la gente, porque la gente escucha cualquiera en los medios y en las redes sobre todo ahora, y hay cosas que no tienen claras. Muchas gracias, Fito. Gracias, maestro. Un gustazo. Nos estamos viendo. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos ahí más día a día junto a vos. Y no te dije lo de los zapatos rojos. Dios saluda desde el cielo. Quiero mis alas, me voy a nadar, sirenas consteladas.